bienvenido eres tú a la casa del Señor. Con tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Con tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Bendito y buen Padre eterno, Señor. Amén. En esta mañana, Señor, nuestros corazones están agradecidos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Amén. Señor, por vernos has traído a tu casa, Señor, a gozarnos, a alabarte en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque fuera de ti no somos nada, mi Dios amado. Necesitamos esa agua de vida, Señor, que es tu palabra. Gracias, mi Rey amado, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor, porque tú pusiste en su corazón, Señor, venir, mi Dios amado. Asimismo te pido, Señor, por todo el mundo, Padre, el más necesitado, Señor, el huérfano, la viuda, el caído, mi Dios amado, levántalo, Padre. Al enfermo, al desamparado, Señor. Gracias, Señor. A mis hermanos que no han podido venir esta mañana, Señor, ahí donde están, Señor. Tu palabra no les falte, Señor. Este tiempo es tuyo, mi Dios amado. Lo ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Ponemos a nuestro pastor Gustavo, Señor, que va a llevar tu palabra, mi Dios. Úsalo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su gran bondad en esta mañana. Queremos darles a todos y cada uno las bienvenidas, ¿verdad? Nos gozamos en tenerles en esta mañana.
La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos recibirnos los unos a los otros. También nos dice la palabra de Dios que en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que así debemos de recibirnos, como nos aceptó Cristo, como nos recibió Cristo, y como personas benditas con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En esta mañana tenemos mucha alegría, tenemos las siguientes visitas que voy a nombrar. Tenemos a Rubí Mayorga y Kelly Duarte, ¿verdad? Ellas son de Nicaragua, bienvenidas, Dios les bendiga. ¿Cómo le dice, iglesia? Bienvenidas, Dios les bendiga. Son compatriotas, ¿verdad? También tenemos a Yeritza Sánchez, Ramón Evia, ¿verdad? Evia, perdón, y Kimberly Evia, ¿verdad? ¿Cómo les dice la iglesia, esta hermosa familia? Bienvenidos, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en esta mañana. También tenemos a Carlos Cano y Yesenia Paz, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo les dice iglesia? Bienvenidos, nos gozamos en tenerle con nosotros. Gracias a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar presentes en esta mañana, todos y cada uno bendecidos, benditos del Señor y bienvenidos en este lugar. A los hermanos que nos ven en diferido, en línea, también les damos las gracias por su atención a este ministerio. En esta mañana solo quisiera tomar brevemente el tiempo para algunos anuncios. En primer lugar, por favor, si desea mantenerse en contacto, comunicado con el ministerio, baje una de estas dos aplicaciones y déjeme saber para agregarlo al grupo de la iglesia. Para los miembros, la aplicación de Signal. Y para los que no son miembros, pero desean seguir este ministerio, la aplicación de Telegram, ¿verdad? Una vez que yo estoy notificado de que ustedes están en esas plataformas, solo agrego su número y su nombre y ahora usted recibe todos los mensajes que están relacionados con el ministerio. Hemos usado esta aplicación principalmente los días que ha habido tormenta de nieve o que por alguna fuerza mayor el servicio es suspendido o los cambios en el servicio de oración. Para todos los que ya están en el grupo, ustedes saben, los días viernes usted recibe un link que le permite llegar en la aplicación de Google Meet, ¿verdad? Poner el código que yo les envío en este cajón en blanco, espacio en blanco, y luego cuando juntarse a esa reunión, nos juntamos en oración los días viernes, ¿verdad? Cada uno desde nuestras casas. Hemos hecho esto más que ninguna otra razón para tratar de reducir algunos costos que la iglesia ha tenido en las utilidades, ¿verdad? Pero de otra manera volveríamos al modelo antiguo de reunirnos y congregarnos aquí. Así que los días viernes a las 7 de la noche nos reunimos en línea para hacer la oración. Así que le invitamos, si usted es parte del grupo, lo único que tiene que hacer es darle clic al link y da una notificación, lo agregamos y entonces usted es parte del culto de oración los días viernes. También quería rogarles, ¿verdad?, a todos y cada uno que recuerden anexar su nombre al calendario de limpieza. Miren, todo lo que está usted viendo aquí es voluntario. No hay nadie que tenga un salario, ni el pastor, ni los diáconos, ni los hermanos de la alabanza. Todo se lleva por voluntariado. Entonces necesitamos que por favor usted agregue su nombre en el calendario que está allá en la sección de los ujieres, ¿verdad? Ahí hay espacios, tenemos las 52 semanas del año. Necesita solamente poner su nombre y venir a hacerlo cualquier día de la semana. Ya el hermano Edgar nos ayudó ayer a instalar el padlock abajo y ya tengo la combinación. Esa combinación se la voy a hacer saber a cada hermano que participa para que pueda tomar las llaves, entrar y ayudarnos con la limpieza, ¿verdad? Esa combinación es para que usted la mantenga, ¿verdad?, en privado. No es de acceso público porque si alguien ajeno toma acceso a esa combinación, puede entrar aquí y hacer mucho daño, ¿verdad? Y no es lo que queremos para el ministerio. Por favor, si tiene en su corazón el ayudarnos, solo tome una semana, ¿verdad? Y se anexa al grupo y nosotros le notificamos con tiempo, ¿verdad?, para que pueda usar la llave. En esta mañana solamente quisiera tomar el tiempo y darle el espacio a mi hermano Rafael Luna, que es diácono de nuestra congregación, y nos trae la lectura bíblica que hoy se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 hasta el versículo 11. Hermano Rafael, el tiempo es suyo. Dios me lo bendiga. Hermano, todos muy buenos días.
Para mí es un placer estar aquí parado, porque este es el trono del Señor. Y esto es muy grande para mí. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacerle una oración de gratitud para la gloria del Señor, por lo que ha hecho Él en este proceso, que ustedes saben que para mí es un proceso muy difícil, por lo que estoy pasando. Pero le doy la gloria y la honra a Él, porque todo esto que ha llegado, sepa para la gloria de Él. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este momento, mi Dios, que estoy aquí en tu casa, mi Dios, donde vengo con un corazón, o venimos con un corazón limpio, nada más para ti, Padre. Que nuestra mirada nada más sea para ti, que no sea para más nadie, Señor. Padre amado, te pido que este lugar se llene de tu presencia, mi Dios. Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por mi salud, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por darme la fuerza y las valentías de todo esto, Señor, que ha llegado, Señor. Pero sea para tus glorias. Amén. Padre, te pido que me siga dando fuerza y valentía para seguir adorándote, Señor, y para seguir, Señor, confiando en tu palabra, mi Dios. Que toda tu palabra, Señor, sea de refrigerios para cada uno de nosotros, Padre amado, los que confiamos en ti, mi Dios. Y esas personas que no te conocen, que no quieren entregarle su corazón, mi Dios, te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y le des valentía, Señor, como tú me has dado. Gracias a la iglesia, mi Dios, por el apoyo que me ha dado. Gracias a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, bendiciones para cada uno de ellos, Padre amado, por todo el esfuerzo que han hecho, Señor, y por estar atento, Señor, de mi salud. Señor amado, te pido, Señor, en especial por nuestra iglesia, mi Dios. Esta congregación, Señor, es tuya, mi Dios. Lo que tú has puesto en esta congregación, Señor, para que te alabemos, Señor, te pido, Señor, que tú, Padre, mantengas, Señor, nos mantengas vivos con esa chispa, Señor, prendida, Señor, hacia tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, wow, todavía está llorando, perdón. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Isaías 61. Y dice, la buena nueva de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, que me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vestían a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos en fe, a los presos, apertura de las cárceles. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, que asolará a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegrías en lugar de espíritu, enjaguado y serán llamados árboles de justicia, y planteó Jehová para glorias suyas. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores, y vosotros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.
en lugar de vuestras dobles confusión y de vuestros de honra, os alabarán. Lo ve como Señor y Dios. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Y le voy a dar el fundamento. Cuando Nicodemo en Juan capítulo 3, se acerca a Jesús, Nicodemo, como buen fariseo, sacerdote de la ley, se acerca a Jesús con palabras persuasivas y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo? Fíjese bien, no le está diciendo, usted no ha venido como Dios, usted no es el Hijo de Dios, no le está diciendo eso. Porque para el judío, al ser una religión teocéntrica, ellos creen en un solo Dios indivisible. Nosotros creemos en un solo Dios que es trino, se ha manifestado en 3 personas y la evidencia está por todos lados. La fórmula bautismal dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, cuando Jesús asciende de la agua, Jesús es el Hijo de Dios, dice que el Espíritu Santo se vio como en forma de una paloma, no es que era una paloma, pero era la forma, se vio como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Están interviniendo los 3. Cuando vemos esto, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, mora en ustedes. ¿Cuál es la evidencia que yo tengo para afirmar semejante cosa? El Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así Jesucristo: me voy, le dice a los discípulos, mas no os dejaré huérfanos. En otra versión dice: no os dejaré solos. Dice: sino que os enviaré otro consolador. La palabra griega para consolador es parakletos. Para, junto, kletos, consolarnos, estar junto a nosotros y consolarnos. Dice, y el parakletos, dice, dará testimonio de mí, dice el Señor. Él os guiará a toda verdad y dará testimonio de mí. Vemos entonces en este obrar que así como el Padre existió desde siempre, el Hijo vino y nos testificó del Padre, ahora el Espíritu Santo viene y nos testifica ¿de quién? Del Hijo, de Cristo. De manera que cada uno testifica del otro para darnos señal de la importancia que esto tiene. Jesucristo dice, el Espíritu Santo dice que estará con vosotros, esto es en medio de una congregación que busca de Dios sinceramente, y estará, dice, en vosotros. Por eso Pablo le decía a los corintios eran descendientes de griegos. Está en Corinto, en Grecia, una ciudad puerto, estaban dados, hermanos, al vicio de tomar, estaban dados a toda clase de, lo que usted se imagine, de perversión sexual. Y Pablo les dice, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Y que ustedes ya no son vuestros. Ya no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo que matan. Porque con todo respeto yo le voy a decir algo, mientras tenemos 20 y tenemos 30, somos honestos, el cuerpo está, las hormonas están bailando por todos lados y nos dejamos arrastrar de toda clase de concupiscencia. Pero cuando llegamos a los 60, ya vemos que todo comienza a irse calmando, porque nos dimos cuenta que la vida no era solo eso, la vida no es solo sexo. Y en la palabra Dios nos advierte precisamente de eso, porque dice algo muy grave, dice, cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Todas estas cosas son puestas para nuestra salud, para nuestro cuidado. Les he dicho que Pablo decía, siempre examinadlo todo, retengan lo que es bueno. Una de las no es que estoy de acuerdo en todo con él, pero una de las predicaciones de Joseph Prince, ¿verdad? Estaba haciendo el servicio militar él en un gran barco, ¿verdad? Marítimo, era marín, creo que de Indonesia él. Y entonces se detuvieron en una isla en el mar Pacífico, costera con China. Y claro, usted sabe, un marinero 6, 7 meses en el mar, ¿verdad? Un hombre que no conoce de Dios, que no tiene control de sí mismo. Muchos soldados bajaron y fueron a buscar mujeres de la vida. Cuando regresan todos y suben, el barco vuelve a moverse, despega y entonces los llama el médico del barco y les dice,
hay una epidemia de sífilis en esta isla. Y entonces todos preocupados, ¿qué hice? Y lo miran a él más fresco que una lechuga, ¿verdad? Viendo el mar. Y se acerca un grupo y le dice, ¿por qué tú no estás preocupado? Porque yo no me bajé del barco. Mire el razonamiento más simple. La mejor forma de no tener problemas es no buscarlo. Y para eso necesitamos sabiduría y necesitamos sensatez. No te estoy hablando de negar lo que sientes, pero te estoy hablando de controlarlo. Porque cuando tú te dejas controlar por las emociones, cuando tú te dejas controlar por las pasiones, tu vida ya no está en tus manos. En este sentido, quiero mostrarles el día de hoy la evidencia de que cuando el Espíritu Santo viene y el avivamiento viene de parte de Dios, hay una característica primordial, hay una. Y con el dolor de mi alma se lo diré porque sí me agradó, me alegró ver a toda la gente cantando con las manos arriba, dentro de la iglesia y en el campus de la Universidad de Asbury, pero no los oí predicar. Y con eso yo tengo un problema que es bíblico, porque no se apega a lo que la Escritura enseña. Tengan mucho cuidado, hermano, porque estamos en los finales de los tiempos, aunque no lo crean. Y va a haber mucha decepción, mucho engaño. Mucho engaño. Habrá muchas personas que tratarán de desviarte de la verdad. Satanás no va frontalmente a decirte, no, eso de Cristo no existe, no creas en eso. ¿Sabes por qué? Porque ya miro que no resulta. Pero como la serpiente astuta que es, él no quiere contradecir la verdad, simplemente darte falsa información que te confunda y no te permita llegar a la verdad. Ese es su objetivo. En esta mañana vamos a leer entonces Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13 y vamos a ver evidencia de lo que pasó aquel día. La palabra pentecostal significa 50 días después de la Pascua. Si usted ve la referencia, Jesucristo es crucificado el viernes, de manera que el sábado, que era preparación al día de reposo, al Shabbat, la referencia es bíblica, por eso se apresuraron a llevarlo al sepulcro, porque ellos no podían tocar muertos durante el día de reposo que comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. Se apresuraron a ponerlo en el sepulcro y comenzaron la celebración del Pentecostés. Inmediatamente usted comienza a contar desde allí 50 días después de la Pascua. Entonces estamos hablando directamente 51 días antes o después, de la muerte del Señor Jesucristo. Si usted ve la referencia, Jesucristo muere el Viernes Santo, de acuerdo a la Biblia. Viernes porque era el día de preparación antes del Shabbat. Esa es la evidencia. No fue, hay muchos que han tratado de decir, como dice, resucitará el tercer día, no pudo haber muerto en viernes, le dice usted. No pudo haber muerto en viernes, tiene que haber muerto en jueves o tiene que haber muerto en miércoles, ¿verdad? El problema es que si hubiera muerto en miércoles o en jueves, esos no son días antes del día de reposo. El día de reposo es el Shabbat, por lo tanto el día antes del reposo es viernes. Ahora, usted lo puede ver de dos maneras y se lo puedo explicar, porque estas son las particularidades del lenguaje. Usted tiene que poner mucha atención al contexto. Está hablando necesariamente al tercer día resucitará. Está hablando de medir 24 horas y 24 horas y 24 horas para saber los 3 días. O está hablando de que al tercer día, viernes, sábado, domingo, tercer día. ¿Sí o no? Esa es otra manera de verlo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el corazón está duro, nosotros cuestionamos todo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado del cual todos hemos caído víctima en algún momento nos engaña. Y por el pecado es más fácil endurecer el corazón y cuestionar lo que oímos a rendirnos en humildad y decirle, Señor, lo que tú dices es verdad. Sí, es simple. Por mucho tiempo yo luché con mi religiosidad. Le dije,
conocía del Señor y pensaba que estaba bien en mi relación con Dios por toda la disciplina que yo seguía, levantarme de madrugada, orar, leer la Biblia, tener mis lecturas y mis devociones, mis cosas. Y llegó un momento en que sentí que todo eso era fatiga, porque seguían siendo cosas, seguían siendo obras. Y no tuve paz con Dios hasta que entendí que realmente lo que ponía mi relación en buenos términos con Dios, el Padre, era su Hijo Jesucristo. Fue comprender lo que Cristo fue para mí en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, Él cargó nuestros pecados y el castigo de nuestras faltas fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estas cosas fueron importantes para mí, para mi crecimiento. En esta mañana, como les decía, vamos a leer Hechos capítulo 2 y vamos a ver la evidencia de que después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino de forma sobrenatural y descendió a morar como estaba prometido en los creyentes, y estos hombres tuvieron un cambio radical. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medo, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias por este tiempo y este lugar que has facilitado y la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, que nos ha sido dado para fiel testimonio, nos guíe a toda verdad, nos enseñe, Señor, nos ayude a conocerte. Señor, ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, entonces vemos en este momento, como referencia les decía, 50 días antes de la Pascua, Jesús es crucificado, muerto en la cruz, es tomado, se da el día de reposo, luego al tercer día resucita y pasan 40 días de acuerdo a la palabra de Dios, y el capítulo 1 del libro de los Hechos certifica testimonio de esto, de que Jesús se les apareció con diferentes señales y diferentes mensajes. Vemos en Juan capítulo 20 que se les aparece cuando Tomás no creía. Tomás dijo: sí. Todos le dieron testimonio, lo hemos visto al Maestro resucitado. Y él dijo: si yo no pongo la mano en mi llaga, yo no voy a creer. Pues Jesús se le apareció, 8 días después se le apareció y le dijo: pon tu mano en mi llaga y cree, no seas incrédulo. Se les apareció, dice Pablo, a Cefas, a Juan, se les apareció a todos, dice. En un día se le apareció como a 600 en un solo lugar, dice, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo se me apareció a mí, en una muy diferente ocasión. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, Pablo va camino a Damasco, Saulo se llamaba Saulo de Tarso, va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, lleva cartas de los sacerdotes
para echar preso y aún dar muerte a los cristianos. Y camino a Damasco, un rayo lo sorprende, un resplandor que lo deja ciego por 3 días, y dentro de ese resplandor una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo retorna la pregunta y dice: ¿quién eres tú, Señor, para que yo te persiga? Y le dice: yo soy Cristo Jesús, a quien tú persigues. Le dejó claro a Pablo: tú no persigues a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Ok, me buscaba, aquí me estás encontrando. ¿Qué me vas a decir? Imagino a Pablo temblando con todo su ser y le dice la voz del Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los coces son las patadas que da el buey cuando está haciendo, ¿verdad? Con una puya, con una punta lanza, le dan en la cola, en la espalda, para que continúe arando la tierra. Cuando el buey está cansado, ya no quiere seguir, se quiere parar. Y el labrador lo que hace es todavía incitarlo a que siga caminando, y lo hace de esta manera. En la punta de esa lanza, ¿verdad? Cuando es apuntada y el buey patea contra eso, ¿qué pasa? La lanza se le clava en el pie y le causa más daño. El Señor Jesús lo que le decía en pocas palabras a Pablo: lo que tú estás haciendo para dañar a mi iglesia, te va a terminar dañando a ti. Y fue una advertencia, hermano, de amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios le perdonó la vida. Mire, nada impedía que en ese mismo momento Dios lo eliminara de la tierra. Pero Dios es un Dios de propósito. Tomó al que perseguía a la iglesia para que ahora testificara de él a la iglesia. Dios es un Dios de todo propósito. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidades. Dios causa los cambios en nuestra vida. Y a veces Dios, como un Padre amoroso, nos disciplina, y entonces Dios trae las dificultades a nuestra vida para que por las dificultades finalmente maduremos, finalmente comprendamos: hay algo más que Dios quiere de mí. Y yo quiero dar ese paso de fe en esa dirección. Yo quiero conocer más de ti, Señor. No solo quiero conocerte para que me saques del problema en el que puedo estar hoy, cualquiera que sea, económico, salud, cualquiera que se imagine. Eso es temporal. Hay problemas que usted tiene hoy, hermano, de los que usted ni siquiera se va a acordar en 5 años. O al día siguiente. A mí se me olvida el día siguiente, hermano. Tengo mala memoria. Está por los años. Pero les digo esto, ¿por qué razón? Porque es importante que reflexionemos. Dios está trayendo cambios a nuestra vida. La pregunta no es cuáles cambios, la pregunta es: ¿qué quieres hacer, Señor, en mi vida con estos cambios? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Entonces, mire aquí, como dice el estudio, en primer lugar, vamos a ver que hay una ministración, pero esta ministración no es de Dios. Y es aquí donde yo llego a la preocupación. Mi amado hermano, nosotros podríamos ponerle una carga inmensa a los hermanos de la alabanza y hacer noches de adoración todos los días, y que todas las noches usted venga de las 7 en adelante y cantemos alabanzas en la iglesia. Pero ¿es ese el avivamiento que Dios quiere para nosotros? No lo creo. Y la evidencia está ahí. Dice que hay una administración. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Hay una característica de esta congregación. Déjeme darle una referencia. Cuando el Señor Jesús escoge a 12 apóstoles. Esos son los primeros que andan con Él. Entonces eran 12 apóstoles con el Señor Jesús. Cuando Él comienza a ministrar y a hacer milagros, se multiplican y llegan a ser hasta 70. Cuando se da la misión de los 70, Jesús los envía de 2 en 2 a todas las ciudades alrededor de Jerusalén a predicar las buenas nuevas de salvación. Y ellos regresan contentos y le dicen: Señor, se nos sujetaban los demonios, sanábamos a los enfermos. Y Jesús les dice: no estén alegres que los demonios se les sujetan o que ustedes sanan a los enfermos, pero estén contentos por esto, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso estén contentos.
Vemos entonces que este grupo de 70 continúa gradualmente creciendo y cuando llega el día de Pentecostés, ¿cuántos son los que están reunidos en el aposento alto? 120. Hasta ahí han llegado ese día. Tenga en mente estos números. Entonces, estos 120 que están reunidos, ¿cómo estaban todos? Unánime significa en un mismo ánimo, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que había algo que estaban esperando, ¿sí o no? ¿Qué es lo que esperaban? La promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador. Ellos sabían antes de Pentecostés que ese consolador no había llegado, porque nada había pasado alrededor, nada había cambiado. Algunos seguían muy tristes por la partida del Señor. Pero cuando llegó el día, dice que estaban como unánimes juntos, ¿verdad? Y de repente ¿vino dónde? ¿Vino de dónde? Del cielo. No se trataba de que nosotros humanamente hagamos algo. Se trataba de que del cielo vino por voluntad de Dios. Hermano, cuando usted llega al sincero conocimiento de la palabra de Dios, usted entiende, no se trata de los hombres causando algo, se trata Dios ministrando nuestra vida lo que necesitamos. Porque hay algo que Dios tiene en particular, al ser conocedor de todas las cosas. Dios es omnisciente, omni es todo y conocimiento, ¿verdad? La ciencia. Dios es el Dios de todo conocimiento, conoce el pasado, el presente y el futuro. Es un Dios atemporal, un Dios sin tiempo. Y al conocer todas estas cosas, Él sabe que aunque hay cosas que nosotros le pedimos, su voluntad puede ser distinta. Su voluntad puede ser distinta. Jesucristo cuando vino a la tierra nos enseñó estas palabras. Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Y hermanos, se requiere mucha humildad, porque ¿sabes qué es lo primero que tiene que morir en nosotros para que aceptemos la voluntad de Dios? Nuestro ego, nuestro orgullo. Cuando yo viví en Nicaragua, fui el segundo en toda la historia de mi familia, el segundo que se graduó de la universidad. Me gradué, completé mi tesis para graduarme de arquitecto en la Universidad Nacional de Ingeniería en 1999. Tenía 24 años. Y Dios quiso abrirme las puertas para venir a este país, pero hay un detalle. En este país mi título no vale lo que vale en Nicaragua. Y entonces los últimos 17 años que yo he vivido en este país he hecho todo menos lo que realmente quería con mi vida y lo que yo había planeado con mi vida. Y estoy bien con eso. Porque la voluntad de Dios a veces no es lo que queremos, pero siempre es lo que necesitamos. No me da vergüenza hoy aquí delante de ustedes decirle que quizás fueron esas lecciones de humildad que Dios me dio las que me han hecho el hombre que soy hoy. Quizás mi ego me hubiera llevado a la destrucción. Quizás no, pero quizás sí. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero por algo Él tuvo en su voluntad no que edificara yo casas o edificios, sino que edificara, ¿qué cosa? El reino de Dios mediante la predicación. Muchas personas me llamarán tonto, no importa. Respeto la opinión de cada uno. Pero estoy más preocupado por la opinión de mi Señor, sabiendo por esta palabra que un día voy a estar delante de Él para dar cuentas por mi vida. ¿Qué es lo que hice con mi tiempo? ¿Qué es lo que hice con los talentos que Él me dio? Sobre todo, ¿qué es lo que hice yo con el testimonio que Él me dio de su Hijo Jesucristo? Porque creo que cualquiera de nosotros que es un poquito avispado en este sentido, entiende, si delante de la persona que yo me voy a presentar al final de mi existencia a dar cuenta por mi vida es el Señor Jesucristo, entonces me interesa conocerlo bien.
Me interesa conocerlo bien, porque es a Él al que le voy a dar cuenta por mi vida. La opinión del pastor o la opinión de los hermanos, podríamos ignorarla. Al final del día todos somos seres humanos, pero la opinión que Dios tiene de mí tiene que ver con la forma en la que yo me dirijo hacia Él todos los días. ¿Es realmente Cristo el Señor de mi vida o yo ando haciendo lo que me da la gana? ¿Tiene valor lo que Él dice en su palabra o yo pongo por encima de su palabra mi opinión? Todas estas cosas las vamos a ver al final del tiempo. Mi amado hermano, siempre se los digo y me encanta repetirlo de esta manera para que por la repetición usted entienda el mensaje que le quiero dar. Mi papá falleció a los 41 años de edad de cirrosis hepática. Hablaba 5 idiomas. Era licenciado en teología, pero tenía problemas con la bebida. Había algo que él no podía controlar. Había una debilidad en él que él nunca trató sinceramente. Él nunca dijo que era un problema el alcoholismo para él y le costó la vida. Donde lo enterraron en el cementerio oriental, le decía al hermano Cristian el otro día, hay un arco grande que en latín dice letum non omnia finit. La muerte no es el final. Y la Escritura lo dice, Hebreos 9:26, porque es necesario que el hombre una vez muera, después de esto vendrá el juicio. El juicio no es antes. Si te han engañado, no, este es el juicio, mira cuánto sufrimiento en la tierra. Este no es el juicio. La Biblia dice que es necesario que muramos y después de esto vendrá el juicio. Y hay noches que yo he llorado, hermano. Hay noches que yo he llorado pensando en mi cama que un día voy a estar delante de ese Cristo al que, por ejemplo, durante mi adolescencia lo rechacé, blasfemé contra Él y me burlé de Él. Y Él no me va a traer al recuerdo eso por rencor, pero me va a traer eso al recuerdo para que yo entienda que por mucho tiempo fui rebelde contra Él. Mi rebeldía no era contra el pastor ni contra el que predicaba, mi rebeldía era contra Cristo, porque era a Él a quien yo no quería seguir. Eso va a estar el día de mi juicio ahí. Y por esta razón, ese día tengo que llegar con la humildad que dice la Escritura, no con mi propia justicia. Si llegas con tu propia justicia al juicio de Dios, estás listo. Pero si llegas apelando a la gracia del Señor, el que apela por misericordia la recibe. Señor, yo estoy aquí no por mis méritos, yo estoy aquí por tu gracia. Porque siendo yo pecador, decidiste morir por mí para que yo tuviera vida en lugar de muerte. Dice aquí en el pasaje que este estruendo vino del cielo, dice, como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿cómo estaban? Sentados, no estaban cantando, no estaban de pie con los brazos, estaban sentados. Probablemente vino cuando no se lo esperaban, porque no es una obra humana, es una obra divina. No es cuando nosotros digamos, es cuando Dios lo desea hacer, porque es su soberana voluntad la que hay que cumplir. Dice así, y se les aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, oiga bien, y esta es la evidencia que yo tengo para ustedes, asentándose sobre cada uno de los 120, cada uno de ellos. No fue solo sobre Pedro, porque a veces nosotros eso pensamos, bueno, Gustavo es el pastor, debe haber algo doble o triplemente especial en él, ¿verdad? Falso. Debe haber algo, y en mí, de mí, Dios no espera nada. Todo Dios lo espera del pastor, de los diáconos, de los de la alabanza, pero no de mí. Falso, mi hermano. Dios nos ha dado a todos algo. Y con ese algo, sea que yo lo considere grande o pequeño, Dios me lo dio para algo. Y lo debería de poner al servicio de Dios. Pastor, ¿usted me puede decir qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? No, no tengo ni la menor idea. Pero te puedo ayudar a orar para que sea Dios el que te dé la sabiduría desde los cielos
de cómo y dónde y cuándo tú le puedes glorificar con lo que Él te ha dado. Eso sí te lo prometo. Si tú me lo pides, ya lo tienes garantizado. Yo puedo orar pidiéndole a Dios que te ayude a reconocer qué es la obra que Él quiere que tú hagas para su gloria. Entonces vemos que hubo una administración, pero esta administración no fue de los hombres. Jesucristo les había prometido, el Espíritu Santo va a venir. No son ustedes los que lo van a llamar, yo les estoy diciendo que yo se los voy a enviar, ¿verdad? Hermano, denle clic a donde dice OK, por favor, para que me deje seguir la siguiente diapositiva. Gracias. Punto número 2. Después de la administración que Dios da, no la provocan los hombres, la trae Dios. Dice que lo que hacían o lo que hablaban era según el Espíritu les daba. O sea, no hablaban lo que querían. Yo espero que esto nos ayude porque hemos entrado ahora en unos tiempos tan deprimentes. Los hombres dicen que está lleno del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y esas lenguas nadie las entiende. Y hay algo que se hace con el Espíritu Santo que a mí me contrista, me causa tristeza porque se ve más desconocimiento de Dios que ninguna otra cosa. A todos ustedes les he comentado que cuando trabajaba en Massachusetts, estaba trabajando para una compañía que se llama Nova Biomedical. Había un hermano ahí muy particular, muy alegre. Siempre andaba gozoso y todo, hasta que un día nos conocimos y las cosas comenzaron a cambiar. En una ocasión, llegó al trabajo y me dijo, a la noche, el sábado, dice, se derramó el Espíritu Santo con poder en la congregación. Así le digo yo, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dije yo. Bueno, dice, llegamos allí y los hermanos de la alabanza comenzaron a cantar. Y en lo que ellos comenzaron a cantar, comenzamos a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y después qué pasó? Nada, se acabó el servicio. Pero digo, y pasaron 2 horas llorando y nunca testificaron de Cristo Jesús. ¿De qué sirvió ese tiempo? ¿De qué sirvió a la vida de cada uno de los que estaban presentes llegar a llorar? Usted solo puede hacer en el cuarto de un terapeuta también. ¿Ah? O en su casa usted solo. Si usted quiere llorar, llore. ¿Verdad? Ojalá que sea con una buena y justificada causa. Porque si usted llora sin causa, hay otro problema, que usted se está causando un daño a sus emociones, ¿verdad? Ojalá que Dios le dé esa sabiduría, que no lo haga. Pero en todas estas cosas vemos que hay un despropósito, un desuso, un desvirtuar de lo que es el Espíritu Santo para nosotros, una tragedia. El Espíritu Santo no es para llorar. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo realmente está en nosotros, da testimonio de una sola persona. ¿Quién es? Jesucristo. Dice aquí entonces, y fueron todos, dice, llenos. Ponga atención a esta expresión. Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este es el engaño que muchos se llevan. Bueno, llenos del Espíritu Santo, igual a hablar en otras lenguas. Vamos por contexto, porque hay un propósito por el cual hablaban en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Dice así, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esa es la razón por la que Dios permitió por el Espíritu Santo que estos hombres hablaran en otras lenguas. Porque al ser de otras naciones probablemente no hablaban arameo o hebreo antiguo, no lo hablaban. Por lo tanto, dice aquí, y hecho esto estruendo, ¿qué pasó? La multitud vino a ese lugar y estaban como confusos. ¿Qué les causaba confusión? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les oía hablar en su propia lengua. Óigame bien y tengan mucho cuidado a las palabras. Mire, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida no solamente es por no saber leer, sino por leer erróneamente lo que está escrito, por no tomarnos el tiempo de ver con cuidado cada palabra. Mire lo que dice aquí.
Estaban confusos, ¿por qué? Porque cada uno les oía hablar, pero estaban hablando en esas lenguas. Les oía hablar en su propia lengua. Déjame darle un ejemplo que la tecnología permite el día de hoy, probablemente como mímica de eso, como repetición de eso. Cuando usted está en la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, usted va a ese podium y cuando usted comienza a hablar, por ejemplo, el delegado de Nicaragua habla en español, el delegado de Nicaragua habla en español, el de China lo escucha en chino, el ruso lo escucha en ruso, el francés, el de Francia en francés, el italiano lo de la misma manera, el que es de Brasil o de Portugal lo escucha en portugués. ¿Por qué razón? Porque lo que él habla va a un sistema de computadora que hace la traducción simultánea a cada lenguaje para que llegue a los audífonos de cada representante en su propio idioma. Pero no significa que el delegado de Nicaragua está hablando todos esos idiomas. Él está hablando su propio idioma. Eso es lo que la Biblia dice. Ellos no hablaron otro idioma, pero había algo, cuando ellos hablaban en arameo, Pedro, Juan, algo en el viento, el Espíritu Santo hacía que esto llegara a los oídos de cada uno en su propio idioma. Por supuesto, un evento sobrenatural. Pero hoy hemos asumido que el Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros, comenzamos a hablar en otras lenguas. Y eso no tiene ningún sentido. No es la evidencia bíblica. Y no es el requisito tampoco. Ahora bien, además de la administración del Espíritu Santo, o que lo del que el Espíritu Santo les daba que hablar, ¿de qué? Porque a veces hacemos mucho énfasis, bueno, vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua, pero ¿qué es lo que hablaban en esas lenguas? Porque este es el punto al final, la comunicación tiene un emisor, tiene receptores, y en medio de eso, ¿qué hay? Un mensaje. Si yo como emisor lanzo un mensaje, pero ustedes como receptores no lo entienden, entonces no hubo comunicación del mensaje. Esas son las tres partes de la comunicación: emisor, receptor y mensaje. Entonces, el énfasis no debería hoy de ser si hablaron o no otras lenguas, ni siquiera si oyeron o no en otras lenguas. El problema debería ser cuál era el mensaje que se estaba diciendo. Y dice aquí, y estaban atónitos y maravillados. Atónito es sorprendido. Maravillado también es sorpresa. Dice, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sabe qué significaba decir eso de Galileo? Ellos venían de la región de Galilea. La Galilea era la región de las tierras divididas que le tocó a los de Zabulón. Zabulón era uno de los hijos mayores de Jacob, de Israel, ¿verdad? Una de las 12 tribus. Por eso en la profecía de Isaías dice, oh tierra de Zabulón, el pueblo en gran oscuridad, en tinieblas, vio gran luz. ¿Por qué razón? Porque el ministerio de Cristo, al ser constantemente perseguido en Jerusalén, se desvió muchas veces por el mar de Galilea a esta región para predicarles a ellos las grandes maravillas del Señor. Y dice aquí, dice, ¿cómo pues, si son pescadores del mar de Galilea, cómo es que estos hombres hablan, o nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Si ellos son de Galilea, ¿cómo yo lo puedo oír hablar en mi propia lengua? Dice, partos, un lenguaje, medos, 2 lenguajes, elamitas, 3 lenguajes, y los que habitamos en Mesopotamia, 4 lenguajes. En Judea, que es el hebreo, 5, en Capadocia, el Ponto y Asia. Capadocia y el Ponto están en la región itálica, por lo tanto, bajo la influencia del Imperio Romano. ¿Hablan qué lenguaje? Latín. Y en Asia, probablemente otro lenguaje diferente. En Frigia y en Panfilia, en Egipto, los egipcios hablaban diferente,
Creo que es el copto, lo copto es la religión, perdón, no es el lenguaje. Dice, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es alguien que no nació judío, pero decidió hacerse a la religión judía mediante un procedimiento que es la circuncisión, tomándola como promesa de que va a cumplir la ley de Moisés. A eso se le llama judaizar. Y esto es lo que debe tener mucho cuidado la iglesia, porque en estos días la idea ha sido judaizar a la iglesia, traerla a las prácticas judías, traerlos a reconocer en Moisés, en Abraham, lo que no son, a guardar la ley, en lugar de seguir la gracia que ha sido dada en Cristo Jesús. Dice, cretenses y árabes también, ya hablamos de 16 lenguajes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿De quién está dando testimonio el Espíritu Santo entonces? De Dios. Ese es el mensaje. Las maravillas de Dios. Y en este caso probablemente era el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Probablemente eso era. De otra manera, el discurso que sigue a continuación, que Pedro hace, produce que dice, se compungieron de espíritu, de corazón, y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Y entonces les dice él, dice, arrepiéntanse. Cuando dice arrepiéntanse, mire hermano, no caiga en la trampa. Muchos de nosotros que venimos del catolicismo nos enseñaron bien aquella repetición que era, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y salías del servicio dominical y ibas a hacer otras barbaridades peores. No, sentirte mal por lo que hiciste mal debería de ser natural. De otra manera hay un problema contigo y conmigo, si no nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Pero el arrepentimiento bíblico lo que dice es, la palabra griega, metanoia, significa meta, cambio, y noias, forma de pensar después de estar con o haber conocido a. El verdadero arrepentimiento debería de producir en ti un cambio porque ahora has conocido a Cristo de la manera que te lo presenta la Biblia. No por la opinión de otra gente, ni siquiera la opinión del pastor, sino por lo que está escrito de él, que es el Hijo de Dios. Han habido muchas batallas, créanmelo, en estos años de ministerio. Hay personas que me dijeron por mucho tiempo, Jesucristo no puede ser Dios, tiene que ser hombre, Dios no puede morir. La primera respuesta de eso siempre les he dicho, si tu Dios no puede morir, tu Dios es un Dios falso. Porque la Biblia dice que el Dios es un Dios omnipotente, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y entiende una cosa, morir no es dejar de existir. De otra manera, no tuviera sentido lo que dice Hebreos 9:26, es necesario que el hombre una vez muera, después vendrá el juicio. Quiere decir que aunque murieron a esta vida, no han dejado de existir. Hay una continuación, hay una vida más allá. Y si quieres que te simplifique, ojalá que estés tomando nota todo de esto, o que vuelvas al video en YouTube y hagas notas de lo que te he dicho, para que veas que no te estoy tomando el pelo, que es la verdad que dice la Escritura. Juan 5:36 dice el Señor Jesucristo, en el día postrero resucitarán los unos a vida eterna y los otros a condenación eterna. ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer? ¿Dice Cristo la verdad o miente? Porque si miente, ignóralo, pero si dice la verdad, ponle mucha atención. Ponle mucha atención. Entonces dice aquí que el énfasis no debería de ser si hablaban otras lenguas, si era otro idioma, el énfasis es, ¿cuál era el mensaje? El mensaje es que ellos estaban hablando de qué cosa? De las maravillas de Dios. Mi amado hermano, si yo me pongo aquí en medio del servicio y por la administración de los hermanos de Lanza comienzo a llorar y a llorar y a llorar, 2 horas y a llorar, ¿qué cambió de mi vida? Porque yo puedo llorar, se lo voy a decir, y como ser humano, yo puedo llorar aquí delante de ustedes y salir a la calle y hacer toda clase de barbaridad. ¿De qué sirvió llorar 2 horas aquí? ¿O a quién queremos engañar? Si yo no les puedo tomar el pelo a ustedes son personas inteligentes, si yo no les puedo tomar el pelo a ustedes creen que yo les voy a poder tomar el pelo a Dios que lo sabe todo?
a Dios que ve cada momento de mi vida, que ve cada pensamiento, cada intención de mi corazón, ¿yo le voy a poder tomar el pelo a Dios? No se puede. Gálatas 6:10 nos dice, hijitos míos, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si yo viviera una doble vida, ¿ustedes creen que eso no va a tener un efecto sobre mí en primer lugar? Y después sobre todo lo que me rodea. Pero tenemos que venir a la sinceridad y reconocer nuestras debilidades. No creernos mejor que los demás porque no lo somos. Ese es el peor de los engaños. Pero entender que como yo tengo una debilidad, todos tienen debilidad. Todos. Hay una sola persona en esta Biblia que dice que no tiene debilidad. Y no pecó. Hebreos 4:15 dice, Jesucristo fue tentado en todos como nosotros, pero sin pecados. Todos los demás que usted se imagina en esta Biblia, pecaron. ¿Pecó Moisés, pastor? Sí, pecó. ¿Pecó Abraham? 2 veces. Al menos te puedo decir. Pecó, mire, Noé. Noé construye el arca. Y estuvo 6 meses en esa arca metido con todas las criaturas que Dios hizo sobrevivir y solamente 8 familiares, con él incluido. Y todo lo que habitaba en la tierra fue destruido por Dios en el diluvio. Y cuando él logra descender del arca y se abre la puerta, ¿qué es lo primero? Sale y se emborracha. Ni siquiera hace sacrificio a Dios que le salvó la vida, sino que se mete una borrachera que hasta queda desnudo. ¿Por qué? Porque él es débil, porque yo soy débil, porque necesitamos a Cristo. Por eso te lo predico con pasión. Si tú ves en mí algo que yo no soy, si tú quieres ver en mí santidad, tengo una receta para ti, colirio para los ojos, que te ayude a aclarar la vista. Tengo muchos defectos y no estoy aquí para presentarme perfecto delante de nadie, pero estoy para hablarte del que es perfecto. Estoy aquí para hablarte del que perdonó mis pecados. Y porque perdonó mis pecados, estoy convencido de que puede perdonar todos los pecados de ustedes. Por eso Él fue a la cruz, porque no se olvidó de nosotros, porque nos ama. Sí, tú te asustas de que Cristo, ¿sabe qué dice la Biblia? Romanos 5:8. Mas Dios, óigame bien, demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres que te diga otro? Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiso, no fue su voluntad que nos perdiéramos. Él ha hecho despertar en nuestro corazón el que le busquemos. Y déjame decirte, tú sientes debilidad, sientes fatiga, sientes cansancio. Yo también. Yo soy humano. Hermano, no lo haga porque me va a doler, pero acércate y písame el pie. Y me vas a oír si no digo ay. Porque soy humano como tú, porque me duelo como tú. No soy sobrenatural, pero te hablo de un Cristo que entiéndelo porque se los he dicho a muchos. La palabra de Dios dice que Cristo vuelve. Y asústate porque el Corán el islámico, dice que Jesucristo vuelve a la tierra. Si el Islam, que es otra religión, dice en su Biblia, el Corán, que Cristo vuelve a la tierra, y si esta Biblia dice que Cristo vuelve a la tierra, y si Cristo volviera hoy a la tierra, estamos hablando de un hombre que tiene 2000 años, y yo creo que cualquiera de nosotros tendría problema con eso. Yo no sé si voy a llegar a 80, yo no sé si voy a llegar a 100 años, y de repente ver a Cristo que entra y tiene 2000. ¿Será que es el Hijo de Dios? Por supuesto que es el Hijo de Dios. Por supuesto. Hay una de las alabanzas con las que yo, por eso les digo, uno llora. Yo entiendo lo que me está, pero ese no es el avivamiento. Pero hay una alabanza que dice cara a cara. No sé si la he escuchado con Marco Vidal. Dice, cuando llegue a tu presencia, solo déjame llorar pegado a tus heridas. Mirarte cara a cara. Porque ese momento es el que he soñado toda mi vida. Señor, gracias por no olvidarte de mí.
Gracias por no mirarme en mi pecado con desprecio, pero mirarme con amor y con misericordia. Gracias por no hacerme sentir menos, sino por levantarme para que ahora, con esa fuerza que tú me levantas, yo pueda hablar de ti, testificar de ti. Estoy hablando de Él, no les estoy hablando de mí, porque lo creo con todo mi corazón. Dice aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios, el Evangelio. Las maravillas de Dios, cómo Dios puede resucitar a los muertos. ¿Tú quieres perder el tiempo? Voy a preguntar al hospital, los doctores, ¿cuántas personas? 0, no resucita nadie, todos están muertos. Y no creen en Dios algunos. Hay algunos que creen, benditos los doctores que creen en Dios. Dios guíe sus vidas porque realmente son instrumentos en las manos de Dios. Por supuesto que los que no creen también son instrumentos en las manos de Dios. Mira, hermano, Dios hace que todo sea para su voluntad, tanto lo bueno como lo malo. Punto número 4 y último. Hermano, denle ahí el... Ok. Dice que a pesar de todo este despliegue, de todo este milagro, hay dos actitudes. Hay dos actitudes. La primera actitud, estaban todos atónitos y perplejos, es decir, asombrados a lo sumo, y no entendían, de manera que se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Había en ellos por lo menos la honestidad. No lo entiendo, pero hay algo que está aquí que yo necesito saber, que Dios está comunicando, que es para mi beneficio. Necesito ir en esa dirección. Pero hay otros que tomaban la dirección de la burla. Dice así, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto era una bebida fermentada en aquellos tiempos de Jesucristo, igual a la cerveza del día de hoy. Estaban borrachos, eso es lo que está diciendo la multitud. La parte de la multitud que no creyó, no, este es borrachera, estos están hablando locura, no les entiendo yo, por supuesto, no es mi idioma, no lo entiendo, están borrachos. Pablo, perdónenme, tengo la garganta seca. Pablo hace la advertencia para los que les gusta estudiar a profundidad la Escritura, 1 Corintios capítulo 14, el don de lenguas. Pablo habla de cómo debe de ser ministrado. Porque ya en los tiempos de Pablo, Pablo escribió la primera epístola a los Corintios en el año 53 después de Cristo, ya habían iglesias donde se armaban esos relajos que vimos hoy. Y comenzaban unos y todos hablando al mismo tiempo y nadie entendía nada y la gente hasta se asustaba. ¿Será que esta gente sana o me equivoqué? ¿Dónde estoy? No entendían, no había mensaje, no había administración. Me voy. Pablo les dice, si el mundo los ve en esa actitud, van a blasfemar contra el Espíritu Santo y van a decir que todos ustedes están locos. De manera que en la iglesia, dice Pablo, si alguno tiene don de lengua, hable, pero otro tiene que interpretar. Fíjese bien el requisito. No está diciendo que la misma persona que habla interprete. ¿Por qué razón? Exactamente, veracidad. Si es de Dios, a uno le dé el hablar en lengua, pero a otro le daría la interpretación. Esto es importante, y dice Pablo, porque yo prefiero que en la iglesia se hablen 3 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras que nadie puede entender. Por eso yo prefiero la profecía sobre el don de lengua. Y la profecía no la confunda, porque esta es la confusión del día de hoy. Todos creen que ser agorero, tratar de adivinar el futuro es profetizar. Eso no es la profecía. ¿Sabe cuál es la profecía? Déjeme enseñársela. Es esta palabra. Dice, porque el que profetiza da a la iglesia palabras de consolación, de exhortación y de edificación. Todo está en la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber que va a haber un arrebatamiento? Está escrito. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Apocalipsis también. ¿Tú quieres saber que hay una venida del Señor Jesucristo? La Biblia no dice cuándo, pero sí dice dónde. Apocalipsis capítulo 12 dice que Jesucristo pone su pie en Monte Sión. Monte Sión es una colina devastada donde usualmente estaba el palacio de David y todo eso fue destruido por los romanos. Pero en esa colina desolada detrás tenés a Jerusalén
Y de frente tenés todo el norte, el valle de Megiddo, que es donde se va a dar la batalla de Armagedón, que dice la Biblia que va a ser la última y más grande de toda la guerra, porque es la batalla en la que Cristo somete a todas las naciones. Ya está escrito, ya está escrito. Mi amado hermano, dice aquí que aún hoy lo que se te ha predicado, que aún el testimonio de Cristo pudieras verlo con toda honestidad, no lo entiendo, pero probablemente hay algo para mí. Y espero que no, pero también podría ser tu actitud igual que esta, burlarse. No lo comprendo, no me interesa saber. También el pastor debe estar afectado de alguna manera. No importa, sea cual sea tu actitud y tu respuesta, estas cosas tienen cumplimiento. Óyeme bien, esto no cambia como el weather, esto no cambia como el clima. Un vientecito por aquí tira la tormenta al mar y ya no llueve aquí o ya no nieva. La palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo estas palabras, lo que está escrito, ni aún una coma, ni aún una tilde va a dejar de cumplirse. Tiene cumplimiento. Lo que ya fue, se cumplió. Lo que no fue, en el futuro tiene cumplimiento. Hablaba con mi hermano Luis antes del servicio, me hacía una pregunta sobre Jeremías. Jeremías e Isaías le profetizaron a Israel y le decían, los babilonios van a entrar y los van a someter y van a destruir todo este templo. Y no creyeron, y entró Nabucodonosor en el año 586, destruyó el templo que había construido Salomón, lo desbarató, lo destruyó, y la mayoría de los judíos fueron exiliados a Babilonia por 70 años, como está escrito. Así es, toda la escritura tiene cumplimiento. Mi amado hermano, sea que le creamos o sea que le ignoremos, tiene cumplimiento. Mi amado hermano, sea cual sea tu situación espiritualmente, tu crecimiento espiritualmente, esta palabra que te he predicado hoy, puedes tomarla con todo tu corazón o puedes ignorarla, no importa, tiene cumplimiento. Y ese cumplimiento no está basado en mis opiniones ni en mis emociones, tiene cumplimiento porque así lo estableció Dios. Para terminar, solo quisiera mostrarte lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 26, estas palabras claramente. Pero cuando venga el Consolador, Paracletos, como les decía, a quien dice Jesús, yo os enviaré del Padre. Entonces estamos hablando de los tres, ¿verdad? Del Padre, el Paracletos, que es el Espíritu Santo, y Jesucristo, que es quien lo está enviando. Pero bueno, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando yo escucho, mucho veo videos en YouTube y les voy a decir algo, lo veo con 2 ojos y medio crítico. Lo veo con todo criticismo. Entonces dice, alguien está orando por el Espíritu Santo y comienzo a analizar. ¿Qué se analiza primero? Lo que predica. El contenido. Si alguien predica 2 horas y ni una vez te habla del Señor Jesucristo, yo tengo un serio problema con eso. Porque puede ser un predicador, pero de otra doctrina, no de Cristo. El que es siervo de Cristo y predica de Cristo te hace conocer de Cristo. No de nada más. Ese es su llamado y ese es su propósito. Les decía el otro día y se ponían a reír algunos de ustedes. Miré una predicación que tenía 750,000 vistas y se llamaba así, el título. Prepara tu leña porque el profeta viene. Es importante, pues viene un profeta. Y entonces solamente recordaba Hebreos capítulo 1, versículo 1 y dice así, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado mediante su Hijo. Déjame hacerte la pregunta. ¿Tú crees que yo voy a poner mis oídos en alguien que se dice profeta y lo voy a apartar de Jesucristo? No lo creo. Y espero que tú tampoco. Ni en alguien que se llame apóstol a sí mismo, ni en alguien que se llame profeta a sí mismo,
Quiero poner mis oídos en Cristo Jesús y el testimonio que esta Biblia da de Él. Y yo espero, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú también pongas tu oído, tu corazón a lo que esta palabra da testimonio del Señor Jesucristo. Por lo demás, solamente déjame hacerte una invitación. La palabra de Dios dice que hoy es el día aceptable del Señor. Es hoy. Si Cristo es el Salvador de tu vida, si has puesto toda tu fe en su redención, mi amado hermano, el Señor te fortalezca y el Señor te sostenga en tu caminar para que sigas siendo fiel a Él. Pero si Cristo todavía no es Señor de tu vida y no es tu Salvador, déjame preguntarte, ¿qué te lo impide? Déjame preguntarte algo más. Si eres creyente, pero hay algo que te está distanciando, que está tratando de apartarte del Señor, seamos honestos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que tú dejes a Cristo por lo que pudiera estarte arrastrando a apartarte de Él? Ojalá que el Señor te ayude, que el Espíritu Santo te dé el testimonio que tú necesitas y puedas valorar de una manera diferente todas las cosas. Hoy, delante de ti y delante de mí, está el testimonio de Cristo. No se trata de lo que opinemos como hombres, se trata de lo que Dios nos reveló para nuestra salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, no te has desentendido de nosotros, sino que con gran amor nos has aceptado, nos has abrazado y nos has recibido, Señor. En esta mañana ruego por la vida de todos mis hermanos y mi propia vida, Señor, para que sigas sosteniéndola con tu mano, para que nos sigas ayudando en nuestro caminar y nos permita seguir dando testimonio de ti. Bendice cada vida de mis hermanos aquí presentes. Y si hay alguno que todavía, Señor, no ha puesto su fe completamente en ti, Señor, ayúdale a que este día sea el día de salvación, el día de gozo. Señor, que los ojos puedan ser abiertos y que las personas puedan verte, Señor, tal y como eres descrito en tu palabra, como el Dios y Salvador, el verbo que se hizo carne y caminó entre nosotros. Te damos gracias por todo esto y encomendamos nuestra vida a ti, Señor. Honramos al único Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. A todos y cada uno, hermanos, que tengan una muy buena semana en el Señor. Que Dios les bendiga. Recuerde, si necesita crecimiento, esperamos que los videos que hay en el canal de YouTube sean para su provecho y que le ayuden a crecer. Por lo demás, buena semana en el Señor Jesucristo y nos vemos el día viernes en el culto de oración y el próximo domingo seguimos adorando el nombre del Señor. Vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Amén. Amén. Amén.